conocer las características importantes en la epidemiología, factores de riesgo, manifestaciones clínicas de carcinoma hepatocelular, revisar los enfoques del tratamiento. En mi caso, vamos a hablar de resecciones hepáticas y vamos a tocar un poquito de trasplante hepático, pero eso se va a ver en otras clases. Y revisar, muy importante, lo de la anatomía segmentaria hepática. Bueno, como introducción tenemos que el hepatocarcinoma es un tumor maligno originado como tal de los hepatocitos. El hígado, al ser una glándula del tubo digestivo, es una víscera sólida y es un foco de neoplasias malignas. Estas pueden ser en forma de cánceres primarios o tumor primario, en este caso enfocado a mi clase a carcinoma hepatocelular, o metastásicos. Como bien conocemos, el cáncer colorectal está asociado a metástasis hepáticas. Vamos a tocar también un poco este punto. El carcinoma hepatocelular es un tumor de hígado asociado importante al 90% de pacientes con cirrosis. ¿Sale? Es un factor importante. Referente al hepatocarcinoma en la epidemiología mundial, tenemos que el hepatocarcinoma es la neoplasia primaria de hígado más frecuente. Constituye la quinta neoplasia más frecuente en el mundo y la tercera causa de muerte por cáncer. Su distribución mundial es muy heterogénea y está estrechamente relacionado con la prevalencia de los diferentes factores de riesgo que vamos a hablar más adelante. Tenemos que existe una amplia variación geográfica. La mayor concentración se observa en países asiáticos y es donde más está aumentada la incidencia, incluso hasta un 50% de los casos a nivel mundial ocurren, por ejemplo, en estos países, China, Asia y algunos países africanos. Referente a la epidemiología en México, información sacada del Globocan 2018, tenemos que ocupa el 9º lugar de los cánceres. Esto representa una incidencia importante. Tenemos hasta 7,265 pacientes, que representa un porcentaje de un 3.8% en ese año. Las muertes en ese año fueron de 6,868, representando 8.2%. Si ustedes observan, el cáncer de mama tiene la misma índice de mortalidad y, como decía en la diapositiva pasada, es la tercera causa de muerte por cáncer. Y bueno, tenemos a nivel mundial que este cáncer se ocupa en la quinta y sexta década de la vida y tiene una incidencia en pacientes, ya sea femenino y masculino, es prácticamente igual. Vean, el cáncer de hígado, 5.5 en hombres y 5.4 en mujeres. Aunque la incidencia sí se ha visto que es en la quinta y sexta década de la vida, también se ha aumentado en personas jóvenes por factores ambientales o enfermedades que tienen del nacimiento. Referente a los factores de riesgo, tenemos que el tumor primario de hígado, que en este caso el hepatocarcinoma, como bien ya comenté en diapositivas pasadas, está asociado hasta un 90% a cirrosis. Todo depende, como comenté, de la localización geográfica. Por ejemplo, en Asia, en Alaska, es muy común tener una infección por virus de la hepatitis B. Pero en otros países donde la incidencia es más bajita, la cirrosis por infecciones, por ejemplo, de la hepatitis C o cirrosis alcohólica, también es un factor de riesgo importante. Sin embargo, hay algunas infecciones, por ejemplo, por el virus de la hepatitis C, en donde los tumores o hepatocarcinomas de hígado pueden ocurrir incluso antes de que el paciente tenga cirrosis. Otro factor de riesgo, son las aflatoxinas, como las de Aspergillus flavus, y otras comorbilidades que se han visto en la actualidad por trastornos metabólicos, especialmente por diabetes mellitus y obesidad. Incluso también en enfermedades por almacenamiento, como son el almacenamiento por glucógeno, enfermedad de Wilson, hemocromatosis hereditaria,
anticonceptivos orales y el uso de esteroides anabólicos andrógenos también son importantes factores de riesgo. Referente a las manifestaciones clínicas, tenemos que los tumores necesitan tener como tal un diámetro considerable para ser pues detectados de manera oportuna. No hay alguna manifestación patognomónica. El diagnóstico temprano pues es muy difícil y frecuentemente son evidentes cuando ya hay o existe una diseminación. Un ejemplo son los hepatópatas, por ejemplo, tal caso que el paciente tenga súbitamente dolor abdominal, fiebre, hepatomegalia o ascitis, pues nos hace sospechar de un hepatocarcinoma. Pueden progresar con insuficiencia hepática, dolor abdominal, pérdida de peso, incluso una masa palpable. Referente a otras manifestaciones clínicas, tenemos que la reserva funcional hepática puede conservarse hasta que el tumor sustituya un volumen pues ya considerable. Es decir, que nuestras pruebas de funcionamiento hepático no se van a ver reflejadas o no van a estar, pues sí, alteradas hasta que el tumor pues ya tiene un tamaño importante. Es por eso que bioquímicamente pues el diagnóstico no va a cambiar. Está asociado también a síndromes paraneoplásicos como hipoglucemia, eritrocitosis, hipercalcemia o diarrea acuosa grave. Y tiene manifestaciones, incluso manifestaciones cutáneas, como la dermatomiositis, pénfigo foláceo y la porfiria cutánea. Referente a las metástasis, tenemos que cuando hay una enfermedad extrahepática, pues las metástasis son generalmente por vía hematógena. Y las más comunes son hacia pulmón, ganglios linfáticos, hueso, glándulas suprarrenales o músculo esquelético. Hablando un poco sobre anatomía patológica, se han descrito 3 patrones pues, de carcinoma hepatocelular: el nodular, difuso y multifocal. En México, el 90% son de patrón difuso y de patrón multifocal. Y hay otras variedades, pues, que son las variedades histológicas, que son la trabecular, acinar, de células claras y fibrolamelar. En pacientes con cirrosis, se presenta un tumor de bordes irregulares, con una cápsula fibrosa y tabiques intramurales. Y pacientes sin cirrosis tienden a ser más masivos y con infiltración difusa. Cuando el tumor ya tiene un crecimiento tal que infiltra a órganos vecinos o por ejemplo, a vasos sanguíneos, generalmente se ven trombos tumorales en la vena porta, y las metástasis intrahepáticas son comunes en etapas avanzadas, lo que van a hacer que se modifique el aspecto macroscópico del hígado. ¿Okay? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Vale. Hablando un poco sobre la detección, tenemos que los pacientes con alto riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular deben incluirse a programas de detección. Esto es clásicamente con estudios de imagen, ya sea una tomografía, una resonancia magnética, donde se siguen a los pacientes cada 3 o 4 meses durante un año, y generalmente esto nos puede ayudar a ver si el tumor pues ha progresado, ha recurrido, etcétera. Pero en cambio, los pacientes cirróticos que suelen estar sintomáticos, por definición, siempre se recomienda tener vigilancia activa. Esta es una tabla donde les pongo los diferentes grupos de riesgo para carcinoma hepatocelular, donde se recomienda pues una vigilancia activa. Como ven, pues un paciente que sea asiático, mayor de 40 años y que sea portador del virus de la hepatitis B, pues tiene una incidencia considerable, tiene 0.4, 0.6 por año, a diferencia, por ejemplo, de un portador
ya con virus de la hepatitis B, pero con cirrosis, hace mucho la diferencia porque la incidencia aumenta hasta un 8% para tener cáncer hepatocelular al año. Entonces, este que le subrayé con la flecha es pues el grupo de pacientes en riesgo que tienen mayor índice de incidencia para desarrollar carcinoma hepatocelular. Ahora, para el diagnóstico, el tumor de hígado es el único o uno de los pocos tumores que se diagnostican por imagen. No es necesario realizarles una biopsia. Ahorita vamos a ver a cuáles pacientes sí es necesario realizarles una biopsia. Por ejemplo, los pacientes cirróticos. Pero en general, este es uno de los únicos tumores que gracias a los estudios radiológicos y a las características de estas, pues no es necesario tanto hacerles una biopsia. Claro que nos ayuda la serología y estudios citohistológicos, y pero generalmente pues se realizan con ultrasonidos, con una TAC trifásica, que es importante, o una resonancia magnética dinámica. El diagnóstico se puede establecer de una manera de confianza en pacientes cirróticos si existe una masa focal, en especial mayor de 2 centímetros. Pero quédense con que generalmente lo único que se necesita es imagen y en pocas ocasiones un estudio de biopsia. ¿Vale? Por ejemplo, en los ultrasonidos se va a delinear una neoplasia como tal hipoecogénica, encapsulada y con una sombra acústica. Y generalmente, como ustedes ven en la imagen, se ve una masa sólida, hipoecogénica, con bordes pues lobulados y los límites son precisos y tienden a formar la cápsula. ¿Sale? Pero es difícil diferenciarlo del daño hepatocelular crónico. Igual cuando son lesiones muy pequeñas, menos de 2 centímetros, pues la sensibilidad, que es más o menos de un 86%, pues se vuelve aún más bajita. En estudios de TAC es importante pedir una TAC trifásica. Sabemos que el carcinoma hepatocelular es una tumoración por lo común muy vascularizada, cuyo riesgo sanguíneo pues va a provenir de la arteria hepática común. Estas lesiones a menudo tienen un aspecto hipervascular durante la fase arterial. Entonces les traje estas imágenes típicas de un carcinoma hepatocelular de un paciente pues de 54 años con cirrosis por alcohol. En la primera imagen, que es la del inciso A, se toma una TAC con contraste, en donde se muestra aquí en la flecha una lesión hipercaptante en la fase arterial, en el segmento 7. Entonces, es una fase de realce, una fase arterial, y se vuelve más hipodensa durante las fases tardías. Observen en la fase venosa portal, pues que la imagen ya está en equilibrio, prácticamente está atenuada con el aspecto del hígado, y en la última, que es la del inciso C, se observa el lavado ya en la fase retardada, el tumor prácticamente se iguala al resto del parénquima. Y el diagnóstico no invasivo de carcinoma hepatocelular, pues es posible en estos casos. Entonces, recordar que la imagen de TAC, pues es bastante específica, tiene hasta un 93% de especificidad y sensibilidad de 68%, pero es una de las imágenes que más nos ayudan para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Igual como les mencionaba, la resonancia magnética dinámica, eh, pues es igual de eficiente que una TAC. La ventaja es que no se usa medio de contraste IV, se usa gadolinio generalmente. Igual, refuerza en la fase arterial y se vuelve hipointensa en la fase tardía. ¿Sale? Les voy a hacer preguntas a los residentes de primer año y porfa solamente al residente que le pregunte, por favor que conteste. Eh, para Baltasar, ¿sí me escuchas? Baltasar, ¿sí está conectado por ahí, Balta? Sí está conectado, doctora, pero Que no no, escucha. no sé, pero sí está conectado. Bueno,
Bueno, a cualquier R1 que quiera contestar entonces. La arteria, son preguntas sencillas de anatomía, ¿sale? La arteria hepática común es rama de alguna R1. Del tronco celíaco. Ok, ¿quién contestó, perdón? Angélica. Ok, Angie. Muy bien. El tronco celíaco, ¿cómo sabemos? Es un tronco arterial que se origina de la aorta abdominal y pues constituye, su primera rama y es su rama principal. ¿Sale? Muy bien. El tronco celíaco. Vania, ¿estás por ahí? Vania, Buenas noches, sí, doctora. hola. ¿Nos podrías contestar la siguiente? ¿Cuántas ramas emite el tronco celíaco y cuáles son? Pues son tres ramas, la Ah, hepática, como dijeron, la gástrica izquierda y la esplénica. ok, como contestaste bien, son tres ramas que emite el tronco celíaco. Bien dijiste, la arteria hepática común, la gástrica izquierda o también conocida como coronaria estomáquica y la arteria esplénica. ¿Vale? Bien. Ahora van a hacer preguntas para los R2, igual son sencillas de anatomía. Levi, ¿estás por ahí? Levi, Sí es, doctora. a ver, ¿quién forma la vena porta hepática, Levi? Está formada por la vena esplénica y Ajá, la vena mesentérica superior. sí. Sí, dijiste bien. Generalmente la vena porta hepática Ujú. pues está constituida por la vena mesentérica superior y la vena esplénica, pero que se une también la vena mesentérica inferior. O sea, estas dos, tanto la esplénica como la mesentérica inferior, se unen con la mesentérica superior y bien forman la vena porta hepática. ¿Vale? Bien, Levi. Para otro residente de segundo año, Sam, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué pasó? Dice, el hígado, es una pregunta, Sam. El hígado recibe Sí. sangre de dos fuentes. Mencione cuáles son y cuál es el porcentaje de ellas. Mm, Pues es del 80% viene de la vena porta y el resto de la arteria hepática, ¿no? Ajá, bien. Como tú bien dijiste, le irriga la vena hepática en un 80% y el 20% de la sangre la va a irrigar la arteria por la arteria hepática. Ok. Vamos a continuar. Para el diagnóstico, como les comentaba, la biopsia preoperatoria, pues, es un método que se ha ido, pues, abandonado progresivamente por los protocolos y por la certeza que tienen, pues, las imágenes en la actualidad, ¿no? Que, pues, esta certeza generalmente es muy alta. Los pacientes que necesitan una biopsia, por ejemplo, son pacientes que tienen pues ya un diagnóstico con una lesión irresecable o en casos para confirmación histológica y que sea importante para recibir un tratamiento pues complementario. Entonces, quédense con que el diagnóstico del hepatocarcinoma es un diagnóstico no invasivo, es un diagnóstico por imagen. Generalmente los pacientes cirróticos con lesiones hepáticas focales mayores de 2 centímetros y que sea una lesión atípica donde el perfil vascular no sea coherente con las dos técnicas, pues se puede considerar una biopsia. Y los nódulos pequeños, menores de 1 centímetro, se deben seguir con ultrasonido, con tomografía, en un intervalo de 3 a 6 meses. Y si durante 2 años no se observa algún cambio, algún crecimiento, pues se puede retornar incluso a intervalos por 6 meses. Doctora, el doctor Pinto pone en el chat que, Ajá. que si no hay preguntas para los R3, que cree que es clase de los R3 y para los R4.
Sí, hay unos ejercicios, pero son más de sobre las hepatectomías. Ahorita, por ejemplo, de anatomía, les quise preguntar un poquito más a los R1 y R2, y un poquito más adelante hay ejercicios incluso para los R3 y R4 sobre las hepatectomías, ya que entramos un poquito más en el tema. Déjenme ver porque no le puedo cambiar. Ya. Entonces, continuando del diagnóstico. Entonces, como les mencioné, si una biopsia, le tomamos a un paciente una biopsia y resulta negativa, pues no se descarta por completo que tenga una enfermedad maligna, ¿sale? Y incluso si la lesión aumenta de tamaño, pero sigue siendo atípica para un carcinoma hepatocelular, se recomienda repetir la biopsia. Ahora, hablando un poquito sobre marcadores tumorales, en este caso, alfa-fetoproteína, sabemos que es un componente pues proteínico que se sintetiza en el hígado y después del nacimiento las cifras se van volviendo pues prácticamente indetectables. Este marcador tumoral se utilizó por mucho tiempo para el diagnóstico, incluso para algoritmos de vigilancia del carcinoma hepatocelular. Pero el aumento en estas cifras sabemos que es muy notable en el carcinoma hepatocelular, aunque también hay otras enfermedades que pueden elevar este marcador tumoral. Tal es el caso, por ejemplo, de un cáncer de testículo, un cáncer de ovario, enfermedades hepáticas no cancerosas como hepatitis o cirrosis, pueden elevar el alfa-fetoproteína. Entonces, pues no es suficientemente sensible ni específica para confiarle a un sistema de vigilancia. Es por ello que pues prácticamente sí se utiliza, porque incluso ahorita más adelante les voy a comentar que en clasificaciones importantes como las de Barcelona, los niveles mayores de 500 nanogramos sobre mililitros son casi diagnósticas de carcinoma hepatocelular, pero quédense que con lo que más se utiliza es la imagen. Ahora, metiéndonos un poquito a la estadificación, para establecer pues un pronóstico en nuestro paciente y estrategias quirúrgicas y de tratamiento, se han diseñado diferentes y muy diversas clasificaciones. Tal es el caso del clásico TNM por la Asociación Americana de Cáncer, que por sus siglas es AJCC, OCUDA, CLIP, que es la italiana, GUPI, GRET. Todas estas, pues, estadifican y pronostican a los pacientes para recibir un tratamiento y beneficiarlos de un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, una de las clasificaciones ideales debe incluir, pues, factores tumorales, es decir, tamaños de tumor, funcionamiento hepático y capacidad funcional basal. Tal es el caso de nuestra clasificación de Barcelona, que por sus siglas es BCLC. Más adelante les voy a seguir platicando y les voy a describir estas clasificaciones. Bueno, este cuadro que les traje, es la sistema de estadificación del TNM por la Comité Americano de Cáncer, en donde T sabemos que es tumor, N ganglios y M metástasis. Aquí lo importante es encontrar y diferenciar que, por ejemplo, un T2, que es un tumor solitario, ya tiene como tal una invasión vascular y pues mide menos de 5 centímetros. Ya entrando a T3A, ya son mayor de 5 centímetros y T3B pues ya involucra prácticamente una rama mayor de la vena porta, la vena hepática, etc. T4, que sería lo último, ya son tumores con invasión directa pues a órganos adyacentes, ¿no? Como la vesícula biliar, el peritoneo, etc. La N, que son los ganglios, aquí nos ponen una nota donde todos los ganglios linfáticos que son iliares, es decir, los que están en el ligamento hepatodenal, ganglios hepáticos y periportales, incluyendo los ganglios que se encuentran a lo largo de la vena cava inferior, arteria hepática y vena porta, pues todos estos no son considerados como tal como metástasis hasta
dice aquí que cualquier afección de ganglio linfático más allá de los ganglios se considera metástasis distante y debe codificarse como M1. ¿Sale? Entonces, debe considerarse M1 cuando también ya están comprometidos los ganglios linfáticos frénicos inferiores. Entonces, cualquier ganglio linfático más allá de estos ganglios que les mencioné acá, se consideran como metástasis distante y ya deben ser clasificados como M1. Entonces, se divide en etapas, donde la etapa 1, la etapa 4B, donde la etapa 4B, pues prácticamente ya son metástasis a distancia. Referente a los factores pronósticos, se han descrito diferentes factores que mejoran la supervivencia en los pacientes, como por ejemplo un tumor uninodular, menos de 5 centímetros, que tenga cápsula del tumor intacta, ausencia de metástasis o que no tenga invasión de la vena porta, estadios A o B de la clasificación de Child-Pugh, ausencia de ascitis, bilirrubinas totales menor a 1.8 gamma glutamil, menos de 109, que tengan una albúmina mayor de 4 gramos sobre decilitro o alfa-fetoproteína menos de 400 nanogramos. Con todo esto, con todo lo anterior, se elige, por ejemplo, qué tipo de tratamiento es sugerido y se estima incluso la supervivencia, pues, del paciente. Tenemos que en la clínica de cáncer de hígado en Barcelona se describieron varias etapas, donde mencionan que las mejores predictores de sobrevida para la resección quirúrgica eran tener una bilirrubina menos de 1 y ausencia de hipertensión portal. Esto es relevante, ¿por qué? Porque incluso la sobrevida a 5 años llega a ser hasta el 74%. Y en los 90, un doctor, el doctor Misaferro en Milán, determinó que para el trasplante hepático ortotópico, pues había que tener una lesión de 5 centímetros o hasta 3 lesiones menores de 3 centímetros, lo que lograban pues también una sobrevida muy similar a esta, hasta un 70% a los 5 años. Y se originan pues los criterios de Milán para trasplante hepático ortotópico. No es el caso de la plática, esto se va a ver en otra plática, pero comentarles que pues son importantes, ¿no? Y respecto a los pacientes que tienen ya carcinoma hepatocelular en fases muy avanzadas o con metástasis incluso ya extrahepáticas, se benefician de tratamientos, por ejemplo, el sorafenib, que es un inhibidor de la tirosincinasa, es empleado para estos pacientes. Más adelante les voy a volver a comentar. Bueno, referente a la estadificación, la clasificación de Barcelona desarrolló pues un algoritmo muy útil que reúne la determinación del estadio con el tipo de tratamiento que va a ser recomendado para nuestros pacientes. Antes de esto les recuerdo, porque viene incluido en la clasificación de Barcelona el CHAI, que son pues prácticamente medir bilirrubina y se mide por puntaje. Bilirrubina, albúmina, el TP, ascitis y encefalopatía, perdón. Y dependiendo del puntaje, pues se clasifica como Child A, B o C. Y se da un porcentaje de mortalidad dependiendo qué tipo de Child sea. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? También en esta clasificación de Barcelona viene incluida la clasificación de Okuda, que prácticamente igual son puntos y son factores a determinar. El tamaño del tumor en el hígado, ascitis, albúmina sérica y bilirrubina sérica mayor a 3. El estadio depende del puntaje y la sobrevida, pues como ven, por ejemplo, en el estadio 1 tiene 8 meses de sobrevida a los 5 años y en el estadio 3 incluso 0.7 meses de sobrevida. Entonces, ahora para explicarles el algoritmo, este es el algoritmo de la clasificación de Barcelona.
Actualmente se divide en 5 etapas. Se las marqué aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Las cuales están asociadas, como ven, a una estrategia de tratamiento específico para cada uno. Como ustedes ven, el estadio 0 prácticamente es un paciente que está con un Child-Pugh A. Esta clasificación es una clasificación de la OMS, que también es muy parecida a OCUDA. Y bueno, el diagnóstico aquí en la primera etapa es un diagnóstico muy temprano, en donde se va a localizar una masa tumoral menos de 2 centímetros o un carcinoma in situ. Ahora, al tener esto nuestro paciente, tenemos que ver lo siguiente: niveles de bilirrubina y presión y hipertensión portal. Este paciente, para ser candidato a una resección, pues no tiene que tener hipertensión portal y tiene que tener bilirrubinas normales. Este es el único paciente que va a ser candidato a una resección hepática, ¿vale? Son pacientes muy seleccionados, es un paciente pues difícil de encontrar, porque generalmente ya nuestros pacientes tienen cirrosis o tienen hipertensión portal, etcétera. Pero como ustedes ven en la columna, es el único paciente que es candidato a una resección. Ahora, en estadios ya más avanzados A o C, donde el Child-Pugh ya es, por ejemplo, un B, tenemos un OCUDA 1 o 2, continuamos a la segunda etapa, que es pues etapa A, que es un diagnóstico temprano. Aquí los nódulos pueden ser igual solitarios, pero como ven ya son mayores de 3 centímetros, incluso tener 3 nódulos de 3 centímetros. Ok, el paciente tiene 3 nódulos mayores de 3 centímetros, hay que preguntarnos si tiene alguna comorbilidad, es decir, si el paciente ya tiene, por ejemplo, cirrosis o tiene hipertensión portal o el nivel de bilirrubinas no es normal, pues prácticamente si no tiene alguna comorbilidad, es candidato a un trasplante hepático. Pero si sí tuviera alguna comorbilidad, pues es candidato a una inyección percutánea por alcohol, por ejemplo, o a una ablación por radiofrecuencia. Estos tratamientos, que son tratamientos curativos, pues tienen una sobrevida de hasta un 75%, de 50 a 75% a 5 años. ¿Ok? Ahora, continuando con el mismo estadio, pero ya en una etapa 3, donde ya es intermedio, el paciente generalmente tiene pues múltiples nódulos, prácticamente ya entra o sea, pierde resección, pierde trasplante hepático y prácticamente ya su tratamiento es una quimioembolización transarterial. En la etapa 4, donde aún ya es avanzado, incluso ya hay invasión portal, ya hay metástasis a distancia, ya hay invasión portal, pues únicamente lo que les comentaba en unas diapositivas anteriores, pues su tratamiento es conservador con estos inhibidores de la tirosincinasa, ¿no? Prácticamente estos pacientes, pues su sobrevida disminuye mucho. Miren, a 3 años hasta la mitad de ellos, incluso el 10% a 3 años. Y la última etapa, que es la etapa 5, la etapa terminal, prácticamente ya tienen un OCUDA 3, un Child-Pugh C, pues únicamente les toca un tratamiento sintomático. Entonces, como conclusión de esta clasificación, les puedo mencionar que la resección quirúrgica pues se recomienda particularmente en casos de lesión única, una lesión única o solitaria, con ausencia de hipertensión portal y bilirrubinas normales, ¿sale? En caso de no cumplir con estas condiciones, pues se recomendaría un trasplante hepático y en caso de no ser candidatos, una alternativa sería, por ejemplo, una ablación por radiofrecuencia, ¿no? Entonces, prácticamente ese es el algoritmo que nos menciona la clasificación de Barcelona y que nos determina el tipo de tratamiento recomendado para cada paciente. Hablando ya un poco más, adentrándonos al tratamiento, tenemos que, bueno, en los últimos años se han desarrollado nuevos tratamientos para carcinoma hepatocelular. El tratamiento único curativo del hepatocarcinoma, pues es la exéresis quirúrgica radical, ya sea mediante resección o trasplante.
Hay terapias curativas, desde una resección hepática, un trasplante hepático o radiofrecuencia, por ejemplo. Y hay terapias paliativas, como por ejemplo la quimioembolización transarterial, alcoholización percutánea, el sorafenib o la radioembolización, ¿no? Son algunos ejemplos y de opciones terapéuticas para el cáncer hepático. Adentrándonos un poco más a lo de las resecciones hepáticas, tenemos que en 1957, Quinault establece un estudio anatómico con respecto a la segmentación hepática, ¿sale? Y más adelante, en el año 2000, ya con las bases de segmentación hepática de Quinault, la Asociación Internacional Hepatobilio-Pancreático da una clasificación, que es la clasificación de Brisbane. Esta clasificación, para entenderla, considera varios órdenes que ahorita les voy a explicar. Y pues toma en cuenta este tipo de clasificación para las diferentes resecciones hepáticas. Se menciona un orden con respecto a cuántos tipos de resecciones hepáticas hay. Cuando hablamos de resección hepática, pues estamos hablando incluso más de 10 cirugías. Y aquí es de vital importancia comprender tanto las bases anatómicas del hígado para saber pues qué tipo de cirugía realizar y realizar pues una adecuada cirugía, ¿no? Generalmente está basada en una distribución del interior del hígado de los pedículos portales. Ahorita les voy a comentar que prácticamente las referencias anatómicas son pues referencias vasculares. Tenemos, por ejemplo, las venas suprahepáticas. Tenemos una vena suprahepática derecha, una vena suprahepática media, una vena suprahepática izquierda. Y la proyección vertical de estas venas suprahepáticas va a dividir al hígado en 4 secciones. Ahorita les voy a mencionar así con palabras, más adelante viene explicado con imágenes y espero que les quede más claro porque después vienen algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, las venas suprahepáticas van a dividir al hígado en 4 secciones. Tenemos nuestro hígado derecho y nuestro hígado izquierdo, ¿sale? Prácticamente dividido por la vena suprahepática media. Ahora, el lado derecho se divide en una sección posterior y una sección anterior. Ahorita les voy a mencionar más. Y el lado izquierdo se divide en una sección medial y una sección lateral. Estas son nuestras 4 secciones que van a estar divididas por nuestras venas suprahepáticas, principalmente la vena suprahepática media. Hablando un poquito sobre la nomenclatura, pues la Asociación Internacional Hepatopancreático Biliar, que se llevó a cabo en Brisbane, en Australia en este año, pues introdujo la siguiente nomenclatura, ¿sale? Esa era la terminología antigua de las resecciones hepáticas. Hablaban de lobectomías, trisegmentectomías, etc. Y esta es la terminología hepática actual. Hablando ya, en vez de decir lobectomía hepática derecha o izquierda, mencionan hepatectomía derecha o hemipatectomía derecha, ¿no? Clásicamente llevando los segmentos extirpados. Entonces, prácticamente se habla de hepatectomías, ya sea derecha o izquierda, trisegmentectomías, ya sea de derecha, derecha ampliada, etcétera. Segmentectomías, vamos a ver que dependiendo de qué segmento quitamos, podemos ver si es una lateral izquierda, una medial izquierda, una posterior o una anterior derecha. Y otra terminología alternativa es por sectores. Ahorita te vamos a hablar de una clasificación donde divide al hígado en sectores. Prácticamente se puede mencionar como una resección del segmento anterior derecho o posterior derecho, una resección del segmento medial izquierdo o una resección del segmento lateral izquierdo. Entonces, les traje esta imagen para recordar que tenemos, según Quinault, pues 8 segmentos, el 1, 2, 3,
4A y 4B, que en la clasificación de Brisbane se menciona como 4, 5, 6, 7 y 8. Prácticamente son como las manecillas del reloj, ¿no? Ahora, para determinar si el paciente es candidato o no a una resección quirúrgica, primero tenemos que determinar las características del tumor, lo que les mencionaba, cuánto mide, menos de 2 centímetros, más de 3 centímetros, etcétera. Las manifestaciones clínicas de nuestro paciente, si ya tiene cirrosis, si tiene clínica por la hiperbilirrubinemia, el Child, que es útil para determinar la gravedad de alteración en la función hepática en pacientes con cirrosis, y en pacientes con cirrosis o con Child-Pugh incluso sí pueden ser candidatos a una resección hepática, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes son candidatos a una hepatectomía? Pues los pacientes que tienen carcinoma hepático solitario, confinado generalmente a un lado del hígado, sin evidencia de invasión vascular hepática, sin hipertensión portal, con función hepática normal, tumores no mayores a 5 centímetros únicos o 3 tumores menores de 3 centímetros y un volumen residual hepático. Al hablar de volumen residual, que es esto se da por imagenología, tenemos que más que en un hígado sano, un volumen residual debe ser prácticamente de más del 30%. Incluso se puede hacer una resección en un paciente con hígado cirrótico siempre y cuando tenga un volumen residual de más del 50%. Ahora, los pacientes cirróticos generalmente son candidatos para trasplante hepático. Ofrece una posibilidad de supervivencia casi igual que a una resección hepática, ¿vale? Aquí les traigo otro esquema, también para tratamiento de tumores seleccionados, en donde miden prácticamente el tamaño del hígado, si es solitario, menos de 5 centímetros, si ya tiene múltiples, mayor de 5 centímetros o menos de 3 centímetros, y si el paciente tiene hipertensión portal. Si no tiene, pues puede ser incluido para una resección quirúrgica con bajo riesgo quirúrgico. Incluso si hay recurrencia, puede haber una segunda resección hepática o ya confiarle pues otro tratamiento como quimioembolización o alcoholización. Y si tiene pues hipertensión portal, pues puede ser ya candidato a trasplante, ¿no? O a una resección limitada por la recurrencia o alguno de estos manejos, ya sea quimioembolización o alcoholización. Ahora, las ventajas y desventajas tanto de una resección como de un trasplante. La ventaja de una resección es que es un tratamiento inmediato, es aceptable con una supervivencia a largo plazo y tiene una baja mortalidad. La desventaja es que tiene una baja tasa de resecabilidad, alta recurrencia y pues, como les mencioné, no trata cirrosis y es difícil estadificar a un paciente de manera preoperatoria. Y las ventajas del trasplante es que trata simultáneamente a pacientes cirróticos con hepatocarcinoma, tiene una alta supervivencia a largo plazo y baja recidiva, pero las desventajas, pues, es que tiene pues hay escasez de órganos. Aquí en México no tenemos la educación de donar órganos. Hay un largo tiempo en la lista de espera, la mortalidad inmediata 10%, alto costo y pues recidiva de la enfermedad primaria. Ahora, el tratamiento según el Comité Americano de Cáncer clasifica por categorías al cáncer de hígado en 3 categorías. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No, ¿verdad? La primera categoría, que es un cáncer de hígado resecable, generalmente es ideal para resecarlo, pero deberá tener un margen mínimo de 1 centímetro de hígado normal. La categoría 2, por ejemplo, que ya es un cáncer localizado pero no resecable, es generalmente porque está limitado a varias partes del hígado o generalmente el paciente
tiene cirrosis, es ideal para trasplante de hígado. Y la categoría 3, que ya es un cáncer avanzado, ya hay metástasis a distancia, pues el hígado se encuentra involucrado en ambos lóbulos del hígado o hay presencia de metástasis a distancia y pues no tiene criterios ni de resecabilidad ni trasplante, solamente paliativo, con una supervivencia de 2 a 4 meses. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de las resecciones hepáticas? En mi clase, pues vamos, generalmente es por una malignidad en la glándula, ¿no? Pero también es indicación de alguna resección hepática, algunos tumores malignos, como el adenoma hepatocelular, las hiperplasias nodulares focales o el hemangioma, que es el tumor benigno más común. También se puede resecar, o una indicación de resecciones hepáticas es por tumores malignos, sobre todo los originados por el cáncer colorectal, o sea, las metástasis hepáticas. Ruptura traumática del hígado, trauma, litiasis intrahepática, abscesos localizados de origen angiopolítico, que generalmente también una indicación importante para hacer una resección hepática es que nos facilita una derivación biliodigestiva intrahepática, ya sea por una lesión iatrogénica en las vías biliares, con un compromiso pues prácticamente en la confluencia o en los conductos biliares principales. El objetivo de este punto, por ejemplo, es obtener pues tejido sano para nuestra derivación biliar y asegurar que nuestra anastomosis sea una anastomosis segura y permanente. Es por ello que se puede resecar incluso la mitad anterior del segmento 4 y cuando ha fallado pues nuestra técnica de HEPUNAO podemos incluso hacer resecciones subsegmentarias del 5, 6 y del 3 como una segunda opción de drenaje para conservar nuestra anastomosis o nuestra derivación biliodigestiva. Ahora, para explicarles un poquito sobre los segmentos y la anatomía quirúrgica del hígado, tenemos esta imagen, ¿ok? El hígado es una de las glándulas más grandes, pues, del tubo digestivo y tiene una estructura anatómica. Esta estructura la vamos a clasificar. Hay una clasificación morfológica que divide prácticamente a nuestro hígado en dos, hígado derecho e hígado izquierdo. Y va a estar dividido por nuestro ligamento falciforme. Y también tenemos una clasificación funcional, que esta clasificación va a ser la más importante para nuestra clase, porque es la que tomamos en cuenta para nuestras conductas quirúrgicas. Ahora, hay varios elementos anatómicos que nos van a dar pues, pauta para realizar alguna de las resecciones hepáticas que les voy a seguir comentando. Estos elementos anatómicos que necesito que pongan mucha atención son elementos vasculares y son 3 generalmente. Uno es nuestra vena cava inferior, ¿sale? Esta vena cava inferior es un vaso principal que pasa por el espacio retroperitoneal. Esta es una de las estructuras vasculares más importantes para poder tener en cuenta las resecciones hepáticas. Vena cava inferior. La segunda son las venas suprahepáticas. Sabemos que son 3 venas suprahepáticas. Estas venas desembocan en la vena cava inferior y hay una vena suprahepática derecha, una vena suprahepática derecha, esta, vena suprahepática media y vena suprahepática izquierda. Estas venas suprahepáticas van a permitir dividir al hígado por sectores. Cada una de las venas suprahepáticas va a formar parte de un surco o una cisura, como se muestra en esta imagen, cisura portal izquierda, cisura sagital y cisura portal derecha. Entonces, estas venas suprahepáticas, de nuevo les vuelvo a repetir, van a dividir al hígado en 4 sectores. 1, 2, 3, 4. ¿Cuáles son estos sectores? Bueno, nuestro hígado derecho van a estar divididos por el sector posterior, que aquí está con la flecha roja, sector posterior, derecho, sector anterior de hígado derecho
Y de nuestro hígado izquierdo, sector medial, que es todo este, y sector lateral izquierdo. ¿Sale? Entonces, sector medial izquierdo, sector lateral izquierdo, sector anterior derecho y sector posterior derecho. Entonces, anatómicamente en la parte funcional hay dos hígados. Hígado derecho e hígado izquierdo dividido por nuestra vena suprahepática media. Ay, no. Entonces, otra vez, otra imagen. Considerando las resecciones hepáticas, pueden realizarse de manera anatómica, las segmentectomías o no anatómica. Resecciones en cuña o subsegmentarias. Entonces, nuestro hígado se divide en dos. Hígado derecho e hígado izquierdo, dividido por la vena suprahepática media. ¿Ok? Y recordar que son 8 de los segmentos de Kuhnau. Cada uno va a estar resecando parte de esta división. Por ejemplo, aquí, si nos vamos a una resección posterior del lado derecho, pues los segmentos que se van a estar resecando van a ser el 6 y el 7, anterior derecho, el 5 y el 8, una hepatectomía de la sección medial va a ser el segmento 4, y una hepatectomía izquierda lateral va a ser resecar los segmentos 2 y 3. Con todo esto, pues es muy importante entender la anatomía porque es la base para la segmentación hepática. Y las venas suprahepática izquierda, regresándoles un poquito, la vena suprahepática izquierda prácticamente va a dividir al segmento medial, que es en los segmentos de Kuhnau el 4, y lateral, que son el 2 y el 3. ¿Vale? Y la última estructura vascular importante, pues es la vena porta. La vena porta que se va a dividir en porta derecha y porta izquierda, y divide el hígado en segmentos tanto superiores como inferiores. Ahora, la combinación de todos estos sectores de la división de las venas suprahepáticas y la vena porta van a formar toda la segmentación hepática. Y cada segmento tiene un número, según las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4. Que la clasificación de Brisbane ya nada más es 4, no es 4A y 4B. 5, 6, 7 y 8. Incluso 9, que es el paracabo, que más adelante les voy a explicar. Con todo esto, voy a describir la clasificación de Brisbane, que con las bases de la segmentación hepática de Kuhnau se diseñó pues esta clasificación en el año 2000, como ya se ha mencionado. Esta se divide en órdenes. Ahora, en la división de primer orden, prácticamente son resecciones hepáticas que van a ir de acuerdo a la clasificación funcional que ya mencioné, la clasificación funcional anatómica del hígado. La división de primer orden se refiere al hígado derecho e hígado izquierdo. Hígado izquierdo e hígado derecho. ¿Sale? Y van a estar divididos por la vena suprahepática media. Entonces, tomando en cuenta, con base a los segmentos de Kuhnau, una hepatectomía, bueno, el hígado se divide en izquierdo y derecho. El lado izquierdo va a estar formado por los segmentos 2, 3 y 4, 4A y 4B. Y del lado derecho, los segmentos 5, 6, 7 y 8, ¿no? 7 y 8, que son los posteriores. Y con esto nacen, pues, dos de las primeras cirugías, que es una hepatectomía derecha y una hepatectomía izquierda. Entonces, con esta primera división de primer orden, nacen las primeras dos cirugías, ¿no? Hepatectomía derecha y hepatectomía izquierda. Ahora, el segundo nivel, que es la división de segundo orden, toma en cuenta los surcos o límites que definen la vena suprahepática. Recordándoles, hay 3 venas suprahepáticas, derecha, izquierda y media, y estas van a dividir al hígado en 4 sectores, ¿sale?
el hígado del lado izquierdo, prácticamente se va a dividir en un sector lateral, que son los segmentos 2 y 3, como se muestra en esta imagen chiquita. Y el lado izquierdo también, del lado medial, va a ser el sector medial, que va a estar involucrado el 4, ¿sale? La resección del segmento 4, ¿sale? Entonces, el lado izquierdo es sección lateral, 2, 3, y sección medial, que es el 4. Y del hígado derecho vamos a tener igual 2 sectores. El sector anterior, donde van a estar involucrados los segmentos 5 y 8, que son estos anteriores, y el sector posterior, que van a estar involucrados los segmentos 6 y 7, como se muestra en esta imagen. Entonces, prácticamente aquí tenemos otras 4 cirugías más, que en total llevamos 6 cirugías. La primera sería, por ejemplo, aquí, una seccionectomía lateral izquierda o bisegmentectomía, donde nos llevamos los segmentos 2 y 3. Una seccionectomía medial izquierda, donde resecamos el segmento 4. Una seccionectomía anterior derecha, donde nos llevamos al segmento 5 y 8. Y una seccionectomía posterior derecha, donde nos llevamos el Es decir, si sacamos todo el hígado derecho más el segmento 4, pues nos estamos llevando 3 secciones, que prácticamente es la sección anterior. ¿Sí me escuchan todos? ¿Sí? La sección anterior, la sección posterior del lado derecho y la sección medial del hígado izquierdo, llevándonos los segmentos desde el 4 al 8. Y la otra cirugía sería la trisegmentectomía izquierda, donde prácticamente nos llevamos todo el hígado izquierdo, que es el 4, 3 y 2, más, por ejemplo, la sección anterior del lado derecho, que serían los segmentos 5 y 8, ¿sale? Entonces, hasta aquí llevamos un total de 8 cirugías, ¿sale? ¿Hasta aquí van entendiendo bien? ¿Van comprendiendo más o menos? Porque adelante hay ejercicios, ¿va? Según la clasificación de Brisbane, hay un tercer orden. Y esta se basa en la segmentación de Quinault. Es decir, esta división eh, se puede realizar por cada uno de los segmentos, una de las resecciones hepáticas. Y como les comentaba, el noveno es el segmento Paracao, que también lo involucra en la clasificación de Brisbane. Entonces, un ejemplo sería la segmentectomía 6, que es posterior derecha, quitarle nada más el segmento 6 o 2 segmentos contiguos. Por ejemplo, el 6 y el 5, se llamaría bisegmentectomía del quinto y del sexto, ¿sale? Siempre y cuando sean contiguos. Entonces, hasta aquí hay otras 9 cirugías más que se le pueden hacer al hígado. Entonces, como ustedes pueden ver, todo esto sirve para definir qué conductas quirúrgicas realizar respecto al manejo de las lesiones de hígado y que obviamente pueden ser por tumores primarios o por metástasis. ¿Mande? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, las metástasis, que son las más estudiadas por cáncer colorectal, hay estudios donde se ha pues demostrado que el hacerle una resección al hígado de estos tumores metastásicos, pues tiene un gran beneficio. Incluso hay una sobrevida de desde un 5 hasta un 40%. Y pues no sucede lo mismo, por ejemplo, en un cáncer de riñón, un cáncer de estómago, donde
pues también hacen metástasis a hígado, no muestra un gran beneficio hacer resecciones hepáticas, incluso aumenta la mortalidad. Bueno, les puse aquí algunos ejercicios para los R3, donde van a mencionar qué tipo de resección hepática es, los sectores que se remueven según la clasificación de Brisbane y los segmentos hepáticos extirpados según Quinault. ¿Ok? Entonces, Miguel, ¿estás ahí? Sí, Steph. Hola, mira, en la imagen de la primera imagen, la del inciso A, tienes que decir qué tipo de resección hepática es. Lo que está de color café es pues lo que se queda, y lo que está en color gris es lo que vas a remover. Vas a Ok. mencionar también los sectores según la clasificación de Brisbane y qué segmentos hepáticos estarías extirpando según Quinault, ¿sale? Entonces, la del inciso A, ¿qué sería? ¿Qué cirugía Muy bien. sería? Mira, el inciso A es una hepatectomía derecha, ¿no? Tenemos que estar todo el lóbulo derecho y tenemos de los segmentos de Quinault, tenemos el 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? Ok. Hablando, como tú dices, de forma sería el medial anterior, perdón, derecho anterior y posterior. Exactamente. El Entonces, inciso B, no, deja que conteste ahora otro, ya eres muy inteligente. A ver, Rulo, el inciso B, ¿qué sería? ¿Qué cirugía, qué tipo de resección hepática sería? El inciso B, ¿sí me escuchan? Sí. El inciso B es una hepatectomía lateral izquierda. Vemos que se están llevando el segmento 2 y el segmento 3 de Quinault, se está respetando. No, perdóname, No, es al una revés, derecha al ampliada, revés. es lo gris, ¿no? Ajá, lo Es una gris es lo que vas derecha a quitar. ampliada, perdón, o extendida, y vemos que se están llevando el 5, el 6, el 7, el 8 y el 4. Y se está Ok. quedando pues el 2, el 3 y el 1. Ajá, exactamente. Y según la clasificación de Brisbane, ¿cuáles sectores serían los cómo se llaman los sectores que quitarías? ¿Sigue preguntando? Ajá, tú mismo. Ajá. Es que no escucho. Bueno, se están llevando los anteriores del lado derecho, que serían el 5 y el 8, los posteriores del lado derecho, que serían el 6 y el 7, y pues el 4. Ajá, que sería el segmento medial Que del sería el medial izquierdo, lado ¿no? izquierdo, ¿no? Ok, así como tú dijiste, igual se le conoce igual una trisegmentectomía derecha, ¿vale? O extendida. Burguitos, el inciso C, esta parte sería la que tú estarías quitando y esta parte sería la que estarías dejando. Pues sería una seccionectomía lateral izquierda, ¿no? Porque me estoy llevando el 2 y el 3. Ok. Y según la clasificación de Brisbane, ¿qué sector es este? ¿Cómo se le llama a este sector? Otra vez, ¿me repites la? Ajá, sí dijiste bien, es una segmentectomía lateral del lado izquierdo, ¿sale? Y que se están llevando el 3 y el 2 prácticamente de los segmentos de Quinault. Pero según la clasificación de Brisbane, ¿cómo se llama este sector? Es el sector lateral izquierdo, ¿sale? Recuerda que el lado izquierdo del hígado tiene dos sectores, según la clasificación de Brisbane, el segmento medial y el segmento lateral. Entonces, estaría llevando esta cirugía o el segmento lateral del lado Pues, izquierdo. perdón, ¿te refieres a que son posteromediales a eso? Eso? Es que no entendí, perdón. Es que mi internet es muy Ajá. malo. Ok, mira, acuérdate que del lado izquierdo, según la clasificación de Brisbane, se divide en un sector medial, el lado izquierdo, hablando del lado izquierdo, sector medial y sector lateral. Entonces, en esta cirugía, en la segmentectomía lateral, según la clasificación de Brisbane, se está llevando el segmento lateral, nada más, así, sector lateral. ¿Vale? Era lo único que quería que mencionara. Ok, Pero todo bien. gracias. Y Fello, la última, el inciso D. ¿Qué cirugía es esta? Se están llevando lo gris y lo café es lo que está dejando.
Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿soy yo? Sí, es una lateral izquierda extendida. A ver, ajá, síguele. El 2, el 3 y el 4, ¿no? Ajá, mira, prácticamente es una hepatectomía izquierda, ¿no? Se está llevando, como bien dijiste, según los segmentos de Quinault, el 4, el 3 y el 2. Y según la clasificación de Brisbane, ¿cómo se llaman estos sectores? Lateral media, ¿no? O Hay para media izquierda. medial y lateral. Ujú. Ok, lobectomía izquierda, que ya no se dice lobectomía, es hepatectomía izquierda, ¿no? Bien. Entonces, continuando con la clase, el tratamiento de resección hepática segmentaria, pues tenemos que si ya hay invasión microvascular, es un fuerte predictor de recaída. La resección con un margen estrecho también aumenta el riesgo de recaída y no existe como tal un tratamiento adyuvante que disminuye el riesgo después de la resección. Ahora, para hablarles un poquito sobre los pasos de una lobectomía o más bien hepatectomía, porque ya no se dice lobectomía, perdón, del lado derecho, ahorita les pongo imágenes para que quede como más claro, pero inicialmente se hace una incisión cutánea subcostal que se puede extender hacia la línea media. Se van a desplazar los lóbulos hepáticos. Bueno, antes se va a introducir nuestro fijador, un separador fijo, que es generalmente el separador fijo de Thomson, y ahora sí se va a desplazar el lóbulo hepático del hígado, y se van a seccionar dos ligamentos principales, el ligamento triangular derecho y el coronario. Una verdadera hepatectomía del lado derecho va a extirpar la vesícula biliar, y la colestectomía, recordar que se tiene que hacer abierta y conservar la vía biliar y el conducto cístico hasta que concluya toda la cirugía. Lo importante que se deben de llevar es que se deben de ligar las ramas de la arteria hepática derecha, vena porta derecha y conducto biliar derecho, preservando la vena suprahepática interlobular. Una pregunta para los R4. Doctor Castañón, ¿sí me escucha por ahí? Y aquí estoy. Hola, Steffi. Saludos. Hola, Doc. Hola. Una pregunta, Doc. ¿Qué segmentos de la clasificación de Quinault se resecan en una hepatectomía del lado derecho? Sí, claro, es 5, 6 y 7 principalmente. Ok. Sí, es el 5 y el 8. Ah, también, Del disculpa, 8 5, también. 6, 7 Sí. y 8. ¿Sale? Según la clasificación de Quinault, son los segmentos que se resecan. Otra pregunta para el doctor Uri. ¿Se encuentra por ahí? Hola, hola. Hola, doc. ¿Qué segmentos, de acuerdo a la clasificación de Brisbane, se resecan en una trisegmentectomía derecha? Sí. Es la medial y lateral derecha y la medial izquierda, ¿no? Bueno, generalmente es el segmento posterior del lado derecho, el segmento anterior del lado derecho y el segmento medial del lado izquierdo. ¿Sale? Bien. Hablando de una hepatectomía izquierda, tenemos que lo principal es ligar la arteria hepática izquierda, la rama portal izquierda y el conducto hepático izquierdo, seccionando únicamente el ligamento triangular. La transección de este tejido hepático debe seguir una línea localizada a la izquierda de la vesícula biliar y de la vena cava inferior. Ahora, la ligadura de las venas suprahepáticas media izquierdas siempre se debe confirmar con un ultrasonido intraoperatorio, ¿sale? Es importante tener ultrasonido transoperatorio. Ahora, una pregunta para los R2. Jaime, ¿estás por ahí? Sí. Hola, Jaime.
¿Qué segmentos de la clasificación de Kuhnau se extirparían en una hepatectomía izquierda? Se resecan el 2, 3. Mira, aquí están. En una hepatectomía izquierda. Ajá, el 2, el 3. Y 4, ¿no? Según Kuhnau, se resecaría el 2, el 3, el 4A y 4B. Que Kuhnau sí los divide en... Y una pregunta para Pepe. ¿Pepe, estás ahí? Sí. ¿Qué segmentos de la clasificación de Kuhnau se extirpan en una segmentectomía lateral izquierda? El 2 y el 3. Exactamente, ¿no? El 2 y el 3 son los que se extirparían, según Kuhnau, para una hepatectomía lateral izquierda. Realizarla a la izquierda del ligamento falciforme y siempre dejar el segmento 4, que permanezca in situ. Ahora, una trisegmentectomía lobar derecha ampliada, el hígado se reseca del lado derecho del ligamento falciforme y la vena suprahepática derecha se debe ligar con mucho cuidado, siempre con un ultrasonido transquirúrgico. Preservar la vena suprahepática izquierda y la media, perdón. Ahora, tener cuidado de respetar el lóbulo caudado, porque generalmente en estas cirugías, en las trisegmentectomías o hemipatectomías ampliadas, puede cursar con hipertensión portal aguda como una complicación en caso de llevarnos el caudado. Y la mesohepatectomía, pues son pacientes que tienen pues un hepatocarcinoma central, donde también se pueden extirpar el 5, el 4, el 5 y incluso el 8, ¿sale? Ahora, hablando sobre las resecciones hepáticas, es importante buscar una mortalidad menor a 5% y una morbilidad, pues, generalmente nada despreciable, del 30 al 40%. Todo esto tiene una mejoría significativa. ¿Con qué? Con la tipo de anatomía que gracias a la imagenología conocemos, la anestesia y terapia intensiva. Muchas de las técnicas utilizadas o instrumentos quirúrgicos, por ejemplo, que les mencioné, el separador de Thompson, un ultrasonido transoperatorio, pues son útiles para la cirugía. Técnicas, por ejemplo, el levantamiento de hígado, un Pringle, una embolización de la vena porta, pues prácticamente son técnicas iguales, donde si se conoce adecuadamente la anatomía, no es necesario tener desde las más complejas, como una embolización, o desde las más sencillas, como ir haciendo con pura Kelly y los dedos, pues maniobra Roma, ¿no? Para la cirugía hepática. Ahora, recordar que podemos quitarle hasta el 80% de hígado a alguien con una resección hepática y pueden ser bien tolerados sin hipertensión portal hasta de un 15 a un 20%. Si nuestro hígado es normal, bueno, si el hígado es normal, ¿qué? ¿Por qué ponen aquí? Bueno, ya. Si el hígado es normal, en este caso, pues podemos, con un remanente o un volumen del 30% en una volumetría que se mide por imagen, es posible resecarlo. Incluso en pacientes cirróticos, si tienen una volumetría del 50%, es posible resecarlo. Si el hígado no es normal, se pueden hacer de algunas otras maniobras como embolización de la vena porta o hipertrofia del lado izquierdo, atrofiando el lado derecho, y cuando el lado izquierdo tenga más del 30% de volumetría, poder resecarlo. Ahora, en pacientes cirróticos, como les he ido comentando en la plática, es más común realizarles trasplante hepático. Únicamente si el paciente tiene un Child-Pugh A, o se puede llevar a una resección. Si el paciente tiene hipertensión portal, pues no hay resección. Si no tiene hipertensión, pero hay remanente de más del 50%, que es lo que les platicaba de la volumetría, es posible la resección.
Y si no hay más del 50% del remanente, se puede utilizar verdindocianina, que aquí en México pues no lo hay, pero es una sustancia que se metaboliza en el hígado. Si se tiene menos del 14%, indica que hay una buena metabolización, buena función hepática y es posible resecarlo. Si fuera más del 14%, pues no es posible ir a resección y hay que tratar de embolizar la porta, ¿no? Como una opción. Ahora, hay estudios de Asia donde tienen gran incidencia de hepatocarcinomas por virus de la hepatitis B y son los que tienen pues mayor publicaciones. Tal es el caso de este cuadro, donde si el paciente prácticamente tiene ascitis, no es indicativo de hacerle una hepatectomía. Pero si el paciente, si el paciente tiene ascitis, no hay hepatectomía. Si el paciente sí tiene ascitis o está controlada, pues en segundo lugar hay que medir el nivel de bilirrubinas. Si el nivel de bilirrubinas es normal o tiene de 1.1 a 1.5 y el verdindocianina está de 10 al 19%, pues es posible hacerle una hepatectomía, ya sea izquierda, derecha, etc. Pero vean, conforme va aumentando el nivel de bilirrubinas, incluso si llega a más de 2, pues está totalmente contraindicado hacerle una hepatectomía a este paciente, ¿vale? Entonces son pacientes bien estudiados, pacientes que no se pueden hacer o realizar al azar para hacerles un tipo de cirugía. Son pacientes bien seleccionados. Ahora, ¿Cuánto te falta? ya no falta mucho, Doc. Ya son casi Ok. puras. Sale. Saber, hay que conocer bien la anatomía de la vena porta y de las venas suprahepáticas para poder tener una cirugía segura y resecar lo suficiente del tumor. Los instrumentos de resección que se utilizan desde la fractura Roma con los dedos, un CUSA con disector ultrasónico, disección híbrida, Tisalic, un bisturí armónico, ligashur, engrapadora, radiofrecuencia, argón, pegamentos de fibrina o esponjas hemostáticas. Todas estas pues tienen igual, hacen lo mismo siempre y cuando conozcamos la anatomía del hígado, ¿no? Las maniobras estas de levantamiento de hígado, pues es una tracción en la parte más profunda del hígado durante la hepatectomía, mejora la exposición, tiene menos riesgos de complicaciones y se puede utilizar para diferentes hepatectomías. El abordaje anterior, que también es un tipo de una técnica, igual menos manipulación del tumor, menos sangrado y mejora la hemodinamia. Las maniobras de Pringle, que inicialmente fue descrita para hemorragia por lesiones traumáticas, pues ahorita se utiliza para resecciones hepáticas programadas. Sabemos que es el pinzamiento de la tríada portal, arteria hepática, vena porta y vía biliar, y el objetivo es reducir el sangrado y la hipotensión. Hay menos sangrado y menos transfusiones en esos pacientes. Puede usarse de manera selectiva. Sabemos que el hígado puede aguantar hasta 1 hora de Pringle, pero de manera selectiva y continua. Hay estudios que mencionan que es mejor hacerle un ciclo de compresión de 15 minutos y descompresión de 5 minutos y aparentemente no tiene impacto en la mortalidad. Aquí son imágenes donde utilizan el argón, exactamente ven que no tiene tanto sangrado, siempre y cuando encontrar pues el plano, ¿no? Las venas suprahepáticas medias y vean que el remanente queda con adecuada coloración. Esta maniobra de levantamiento de hígado prácticamente se pasa una sonda de Nelaton a través de la vena cava y tiene mejor exposición, menor sangrado y mejor orientación en el plano de disección. Aquí vemos cómo pasan la sonda Nelaton a través de la vena cava y la vena suprahepática derecha, esto porque es una imagen de una resección inferior derecha, y prácticamente la traccionan para dividir todo el hígado. Vean que no hay tanto sangrado si se va por el plano adecuado, ¿no?
el pringle que ya les mencioné, el clampeaje como tal del hilio, cerrar el flujo de estas tres estructuras, el pringle selectivo, donde no sé si alcanzan a ver que se alcanza a apreciar un cambio de coloración por hacerle esta maniobra selectiva, y es más fácil guiarse de dónde hay que hacer pues la cirugía, ¿no? Aquí ya es más evidente cómo los cambios son más violáceos. Bueno. Doctora, creo que se dejó de escuchar su micrófono. Creo que se le apagó su computadora, ¿no? No, aquí sigo, pero no sé qué onda. Si quiere, vuelva a compartir su pantalla. Está habilitado y todo. Voy. Ya me lo acabo, ya nada más faltan las conclusiones. ¿Algún video de alguna resección? Sí encontré unos, Doc, más que nada laparoscópicos, porque se me hizo como interesante que también esto se puede llevar por vía laparoscópica, pero no lo pude cargar ahorita. Entonces yo creo que se lo para la otra clase. Pero, ¿crees que nosotros en la vida o en la residencia tengamos algún paciente que le hagamos una resección hepática? Por ejemplo, en un traumatismo o algo. Pues en un trauma podemos hacer algunas que otras maniobras, por ejemplo, un pringle, yo creo que es importante conocerlo. Resección hepática, bueno, un pringle para evitar una hemorragia o sangrado mayor en algún traumatismo, pero generalmente yo creo que esto lo ven más en oncología. Yo no he rotado en onco y no he tenido la fortuna de ver alguna resección hepática, pero yo creo nos podría servir alguna que otra maniobra más que nada para controlar algún tipo de sangrado hepático. Y bueno, ya factores de riesgo para la falla de resección: mayores de 70 años, cirrosis, hepatitis, que el paciente ya haya sometido a quimioterapia o esteatosis hepática, ¿no? Y como conclusiones tenemos que el carcinoma hepatocelular es prevalente en el oriente. El factor principal de riesgo son la cirrosis. Por tanto, las condiciones favorecen el desarrollo de cirrosis, son un gran factor de riesgo. La resección segmentaria se realiza en pacientes bien elegidos, tienen la ventaja y desventaja al igual que un trasplante, y es importante tener en cuenta características que nos llevan a una decisión terapéutica. La cirugía hepática ha tenido una evolución muy importante desde las últimas décadas hasta los avances de la cirugía, gracias a la radiología, a la anestesia y a terapia intensiva. Y el conocimiento de estas distintas técnicas para resección hepática son de gran ayuda para tener una mortalidad menos del 5% y una baja morbilidad. Doctora, hay un comentario en el chat que dice el doctor Castañón que en oncología al doctor Ziad le gusta mucho el Crush Courage y el doctor Burgos levantó la mano. Ok. Gracias, doctor. Yo no he rotado en onco, pero sí me había comentado, creo usted, que el doctor Ziad hace pues varias veces resecciones hepáticas. Pues más o menos tenemos la teoría y conocer pues la anatomía, ¿no? Que es lo más importante. ¿Sí, Burgos? Yo, bueno, con lo que preguntó el doctor Uri, sí había leído que nosotros como cirujanos generales a lo mejor no lo vamos a hacer, pero sí hay una indicación, no tengo el artículo ahorita, pero déjenme lo busco y se los paso, donde, por ejemplo, los quistes hepáticos o en los excesos hepáticos, dice que a veces o en ocasiones no es como realizar el despechamiento, que hay que realizar a veces una segmentectomía hepática. Pero déjenme busco el artículo y se los paso para que lo vean.
Vale, sí, pues igual creo en clases pasadas de quistes hepáticos y este nos comentaron un poquito sobre hacer una resección hepática por alguno de esos casos, ya sea un quiste hepático, eh, algún trauma o algún cáncer, como ya mencionamos. Claro, mira, como cirujanos generales, el trauma hepático, claro, nos toca a nosotros. Ujú. Entonces necesitamos saber cómo se realiza una hepatectomía o una segmentectomía, mínimo pues, la técnica. Como bien lo dijiste, en varias ocasiones utilizamos el ligasur o simplemente el bisturí, el monopolar. Hacemos la incisión, depende de qué segmento esté afectado, ya sea izquierdo, derecho, bueno, depende, ¿no? de dónde está localizado el trauma. Entonces, vamos haciendo la disección y con las manos vamos palpando las estructuras. Y si vemos que pues, hay una estructura que se parece pues, a un vaso o a un, al árbol biliar, pues los vamos pues, ligando. Entonces vamos yéndonos hacia la conclusión de la segmentectomía o la hepatectomía. Más o menos una noción de lo que se hace una segmentectomía o una hepatectomía. Y también cabe recalcar que la lesión hepática dicen que es una de las primeras causas de muerte o la primera causa de muerte. Bueno, sí. Ajá, la primera causa de muerte en cirujanos generales de no poderla reparar. ¿Sale? Okay. Entonces por eso es importantísimo saber hacer una hepatectomía, una segmentectomía, que es la principal causa de muerte en órganos sólidos. No poder realizarlo. Si nos encontramos con el vaso, ¿qué crees? Pues es muy fácil, ¿no? Hacer una esplenectomía, pero en un hígado pues va a estar complicado. Por eso entonces es necesario saberlo. ¿Va? Ok, Doc, sí, incluso, Bastante bien tu bueno, clase. ya van a ser en clases posteriores de R3, que también viene incluido trasplante y trauma. Igual, pues mencionan varias técnicas para hacer hepatectomías o resecciones hepáticas. Muy bien. Sale. Gracias. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos.